¿Qué tal? Soy Jesús Conde y desde videotutoriales.com iniciamos un nuevo curso dedicado a Ubuntu, el Linux para seres humanos. Vamos a empezar con una rápida explicación de la instalación de Ubuntu, porque se trata de una distribución que ofrece opciones de una sencillez tal que creo que no tiene sentido pararse en ver cómo vamos pasando ventanas y es el propio instalador el que hace todo el trabajo. En esta página, la oficial de Ubuntu en español, Ubuntu es org, puedes conseguir tanto las últimas versiones de la distribución como también acceder a los foros y entrar en contacto con una comunidad que es muy importante, sobre todo si por primera vez te vas a introducir en este mundo que desde luego va a presentar muchas cosas nuevas. De momento simplemente explicamos cómo hacernos con la distribución. Pulsa donde pone sobre Ubuntu y en la página que se nos abre, justo al final, como aquí vemos en descargas, pulsa sobre consultar esta página. También podríamos ir a un formulario para que nos ayudara a elegir la versión, pero vamos a pulsar sobre esta página. Y aquí nos explica cómo debemos elegir esa versión. Hay muchas, de momento vamos a ir a la parte más sencilla. Esto sí que es importante porque va a depender del tipo de ordenador que tengas. Si estás usando un ordenador de 32 bits, entonces esta será la opción. Si estás usando uno de 64 bits, aquí tienes la otra opción. Aquí son las distintas versiones que en Ubuntu son muy difíciles de entender porque siempre hacen referencia a la fecha en la cual fueron publicadas. Se utiliza la palabra liberadas, que a mí no me acaba de convencer, simplemente cuando se publican, creo que es la manera de decirlo. Esta sería de junio de 2006, de octubre de 2006, y esta de abril de 2007, que de momento es la última, aunque para octubre de 2007, por lo tanto la 7.10, se espera una nueva versión. Una vez que tengas claro cuál es la versión que quieres utilizar, también como aquí indica, puedes descargarlo o puedes solicitarlo para que te lo manden por correo. Vamos a descargarlo. Aquí, como dice, nos manda una página con una lista de mirrors donde puedes buscar aquel más cercano, el sitio donde te encuentres, para que baje más rápido. En esa página buscamos la localización más cercana a donde nos encontremos. En mi caso aquí vemos en España, como hay varios sitios desde cual descargarlo, por ejemplo la Universidad de La Coruña, y pulsando sobre el enlace más cercano, aquí tienes las distintas versiones. Como decíamos, por la fecha se sabe, aquí tenemos la 7.04 y ahora aquí es donde tienes que buscar cuál de las distintas opciones quieres. Observa como también lo hay para descargar a través de torrents. En mi caso sería esta que aquí vemos, la de 64. Si tienes un ordenador de 32 bits, puedes descargar esta. Es una ISO que después tienes que quemar o bien crear un disco virtual. Mejor quemarlo para la instalación posteriormente. Yo en estos momentos tengo instalado Ubuntu en el portátil y también en el ordenador de sobremesa utilizando VMware, una máquina virtual. No voy a explicar ahora lo que es, porque por supuesto que ya lo sabes. Hace ya años, explicamos hace ya mucho tiempo, cómo instalar en aquel momento Red Hat en la máquina virtual. Hoy es algo ya mucho más conocido, de aquella desde luego fue una auténtica novedad. Es un sistema muy útil que permite, por ejemplo, desde un ordenador donde tengas instalado Windows, poder utilizar Linux o algún otro sistema operativo y también, como veremos en su momento, desde Linux puedes utilizarlo para poder instalar versiones de Windows dentro de tu Linux con el VMware, que también lo hay para Linux. En este caso lo que vamos a hacer es instalar, pero simplemente para informar, porque después a partir de ese momento que lo estamos usando es como si lo instalaras en cualquier ordenador. Como vemos dentro de las opciones de los distintos sistemas operativos que podemos instalar en VMware, tenemos aquí dentro de Linux y vemos como tenemos Linux Ubuntu 64 bits, que en este caso es la que voy a instalar yo. Por lo tanto, simplemente vamos indicando qué es lo que queremos instalar.
Porque a partir de ese momento, cuando le pulsamos para que empiece, ya como vemos, tenemos que tener el disco insertado dentro del CD y ya empieza. Aquí vamos a ver cómo, en primer lugar, lo que hace Ubuntu es crear un live CD. Podemos utilizar el CD pero sin instalarlo, es lo que está haciendo en este momento. Esto puedes hacerlo en tu ordenador donde tengas, si trabajas con Windows, sin ningún tipo de problema. Ahora lo que está haciendo es copiando los archivos necesarios, cambia un poco de tamaño, ahora lo pondré otra vez para que se vea, y simplemente lo que va a hacer es ejecutar ese live CD. Vamos a poder utilizar Ubuntu, pero de momento sin instalar nada. Pues lo que vemos aquí en pantalla ahora es el live CD de Ubuntu, que con todas las versiones de Ubuntu viene incluido. Por tanto, de momento tenemos aquí abierto Ubuntu sin haber instalado nada. Como vemos en el escritorio, aparte de un directorio con ejemplos, nos aparece la posibilidad de instalarlo. Desde aquí es donde después podemos instalar. Pero ahora, como ves, ya podemos acceder a las distintas partes, podemos trabajar con las distintas partes del sistema operativo. Va un poco más lento ya que tiene que trabajar desde el CD y no permite guardar archivos, pero por el resto es un modo de poder irse familiarizando con Ubuntu. Incluso puedes seguir el curso con el live CD, simplemente metiendo el CD dentro del ordenador, aunque tengas instalado Windows, puedes estar utilizándolo de este modo hasta que tengas más soltura y te decidas a instalarlo bien en VMware o algún otro modo. Pero observa como ya de momento, sin más, simplemente poniendo el CD de Ubuntu dentro del cargador de CDs y accediendo aquí a los ejemplos. Recuerda que de momento no tenemos nada instalado, pues ya podemos, por ejemplo, ver imágenes haciendo doble clic, del mismo modo al que estamos habituados, y observa cómo se abre con un visualizador de imágenes que nos permite llevar a cabo pues las funciones comunes con este tipo de visualizadores. Podemos ver vídeo con audio en este otro ejemplo que también incorpora, sobre todo para ver la sencillez de uso y un poco acabar con ese mito de lo complicado de utilizar todo lo que se basa en Linux. Podemos abrir documentos, tanto presentaciones. Ya digo que de momento no tenemos nada instalado y tarda un poco en cargar porque tiene que hacerlo todo desde el CD, pero aquí abre OpenOffice y podemos ver documentos, podemos ver presentaciones. Aquí en este momento ya se cargó y observa aquí un documento creado con OpenOffice. Otro buen ejemplo. Y esto de momento sin haber instalado absolutamente nada. Como ves, también tienes la posibilidad de ver otro tipo de archivos. Lo veremos más en detalle, pero también la navegación es muy sencilla y prácticamente muy intuitiva. Una vez que has probado el live CD y te decides a instalar Ubuntu, lo que hay que hacer es pulsar sobre el otro icono que aquí aparece, el icono de install. Es el que nos va a permitir llevar a cabo la instalación. Simplemente doble clic sobre el icono y empezará el proceso. Una vez que lo has probado y te has decidido por instalar, en el icono que ya aparece en el escritorio, simplemente doble clic y empieza el proceso de instalación. Ya dije antes que no nos íbamos a parar en toda la instalación porque es ir pasando ventanas. Simplemente para empezar selecciona castellano, si quieres en español la instalación, y ahora simplemente se trata de ir pasando ventanas indicando en cada caso pues el tiempo horario y cosas por el estilo. Por tanto, simplemente vamos pulsando en cada
momento, adelante, indicando las distintas opciones que vayan apareciendo, como la región que queremos seleccionar. Cuando llegues a la parte del particionado, lo mejor es hacerlo, como vemos aquí, guiado, utilizando todo el disco. Yo lo hago en el VMware y por tanto va a ocuparlo todo. También se puede llevar a cabo una partición, no es que sea demasiado complicado, pero no creo que sea tampoco el punto mejor para empezar, como tampoco lo sería si estuviéramos instalando en Windows, empezar intentando explicar cómo hay que crear particiones. Esto viene mucho, lo de particionar, porque se suele utilizar Linux junto con el sistema operativo dominante, como eso tampoco tiene por qué seguir siendo así, tanto si lo instalas, por ejemplo, en un PC específico para Linux o en el portátil o bien en VMware, pues lo hace sin partición, que es el modo también más sencillo de entrada. Crea también la cuenta simplemente con un nombre y una contraseña que posteriormente tendrás que utilizar para poder entrar en el sistema operativo. Una vez que tengamos introducida toda la información, aquí nos indica lo que hemos puesto y simplemente adelante empieza la instalación ya de Ubuntu. Reiniciado, nos aparecerá la pantalla en la que nos pide que escribamos el usuario, que fue los que escribimos antes, la contraseña.